Muy buenos días desde el foco oscuro. Hoy estamos a 19 de enero del año 2023 y sobre todo, ¡viva San Canuto! Sí, hoy se celebra San Canuto. Bueno, hay diferencia en cuanto a las fechas, pero bueno, porque Canuto fue un rey de Dinamarca, Canuto IV de Dinamarca. Bueno, su festividad tradicional era el 19, aunque luego se cambió con los cambios de fechas. Bueno, pues este era un rey de Dinamarca que, bueno, que parece ser que aumentó el poder real, otorgó privilegios al clero y luchó contra los enemigos bárbaros y convirtió Curlandia y Livonia al cristianismo. Bueno, lo que pasa es que hubo una rebelión de los campesinos y allí le mataron, acabaron con él. Le parece ser que en una iglesia él rogaba y le pegaron un lanzazo. Y bueno, pues siendo como el San Canuto y además tercer jueves de enero, pues nos imaginamos que los estudiantes de la Autónoma, siguiendo un poco el dicho de la Fargue, del que hablamos que nació hace hoy 4 días, un 15 de enero, y la Fargue sigue a Lessing, que decía: seamos perezosos en todas las cosas, excepto en amar y beber, excepto en holgazanear. Y bueno, y la Fargue pues hizo este libro que mucho no le llevó. El otro día lo anduve buscando y no lo encontré, pues normal. Bueno, pues seguimos un poco con las efemérides del día de hoy, 19 de enero. Igual San Canuto hizo que las musas sonrieran este día. Bueno, ya veremos luego. En 1969 seguimos con un fallecimiento, esta vez de Jean Palac, que recordamos que el 16 de enero se había quemado a lo bonzo en una plaza de 1969 y falleció, pues eso, falleció un 19 de enero de 1969, pues le pusieron el nombre a una plaza y en más sitios de Europa tienen este nombre y luego hay una miniserie de televisión dedicada a él y también tiene un asteroide dedicado a él. Luego seguimos con acontecimientos. En 1493 tiene lugar el Tratado de Barcelona, con lo que Fernando el Católico y Carlos VIII de Francia firman un tratado que Francia devuelve Rosellón y Cerdaña a España. Pero bueno, un poco duró porque en 1495 volvieron a las grescas. Luego en 1937 la fundación de Radio Nacional de España por Milán Astray. Y bueno, pues era el bando sublevado durante la Guerra Civil y ahora ahí tiene 6 cadenas: Radio Nacional, Clásica, 3, 4 y 5 y Radio Exterior de España. Luego en 1966 Indira Gandhi es elegida primera ministra de la India. Pues bueno, parece ser que cuando se mueve Bahadur Shastri, pues los líderes de la India determinaron que lo más conveniente sería elegir una líder dócil y tal, pero y entonces Gandhi, que venía de ir a hija de Jawaharlal Nehru, que fue el primer ministro de la India, para la redundancia, pues la eligieron porque iba a ser dócil de narices. Luego no salió dócil, que se lo digan a los Sikhs, que luego se la cargaron. Bueno, en 1798 nace Augusto Kant, fue filósofo, fue el creador del positivismo, él dio ideas fundamentales para desarrollar la sociología, que de hecho fue pues la disciplina que él creó sobre todo él. Y luego, pues él decía que había 3 estados, un poco de la humanidad: el estado teológico ficticio, el estado metafísico o abstracto y por último el estado científico positivo. Decía que los 3 eran necesarios y que el último era donde estábamos. Bueno, habrá que verlo. Ya cómo están las cosas. En 1807 nace Robert E. Lee, que fue el general jefe de las fuerzas de la Confederación de los Estados Americanos en la Guerra de Secesión Americana. En 1809, como estamos hoy, 19 de enero, nace Allan Poe. Fue muy influyente, un escritor muy influyente, escribió sobre todo cosas de terror. Rubén Darío le dedicó un ensayo, escribió el diario de Julius Roman, también escribió Aventuras de Gordon Pym, que lo tenemos en esta colección que salió hace ya unos cuantos años. Manuscrito allá de una botella, El Rey Peste, Berenice. Y bueno, 6 años antes, justamente, en 19 de enero de 1803 nació Sarah Ellen Whitman. ¿Qué fue Sarah Ellen Whitman? Pues fue una poetisa que tuvo una relación con Poe, o sea que habían celebrado el cumpleaños juntos. Pues escribían cartas, llegó a concertarse la boda, pero al final no se casaron. Que si el Allan Poe había vuelto a beber, o lo que sea, pero al final no se casaron, pero nacieron pues 6 años antes. En 1839 nace Paul Cézanne. Fue, según nuestro afamado crítico Gombrich, fue un poco el padre del arte moderno. Él tuvo, si quieren ver una foto suya, este es Paul Cézanne paseando por ahí.
Y bueno, tenía fijación un poco, tienen, por ejemplo, los jugadores famosos son suyos, sus jugadores, y luego tiene pues mucha fijación con un monte de San Victore, que lo pinta de todas las formas y maneras. Aquí vamos a ver otro cuadro. Aquí está el monte, la luz. Y escribe de él Gombrich, dice: tal vez este ejemplo demuestre por qué Cézanne se convirtió en el padre del arte de Don Mendio, pues en el padre del arte moderno, pues en su tremendo esfuerzo por conseguir un sentido de profundidad sin sacrificar la brillantez de los colores, por lograr una composición ordenada sin sacrificar aquel sentido de profundidad en todos estos forcejeos y tanteos, había algo que sí estaba dispuesto a sacrificar si era necesario: la corrección convencional del trazado. Apenas se diera cuenta de que ese ejemplo de indiferencia respecto al dibujo correcto sería el punto de partida de un derrumbamiento en el arte. Pues bueno, pues con Gombrich empezamos a aprender un poquito más de arte y está muy bien. Pues bueno, pues sepan que hoy es el aniversario, pues eso, del nacimiento de Cézanne, de este gran pintor. En 1899 nace Josep Tarradellas, fue presidente de la Generalidad de Cataluña en el exilio, y volvió en el 77, que lo fue hasta 1980. En 1986 se le concedió el título de Marqués de Tarradellas. En 1921 nace Patricia Germí, que fue una escritora, sobre todo de suspense. Su primera novela fue Extraños en un tren, y sobre todo es famosa por las novelas de Ripley. Entonces empieza con El talento de Mr. Ripley, y luego sigue con El juego de Mr. Ripley, La marca de Mr. Ripley, y numerosos actores han hecho este personaje, pues Alain Delon, Dennis Hopper, Matt Damon, John Malkovich. En 1926 nace, ya decimos que este día está por las musas bendecido, pues nace el rey. ¿Qué rey? Este rey. Pero el día no me muera. Parece ser que a este rey le gustaba mucho la parranda, sobre todo el tequila. Sí. Digo, no vamos a tomar nada, pero le vamos a dedicar, a esa hora tampoco mucho, pero un traguitín de tequila. A su salud, de José Alfredo Jiménez, el rey. También Tonino Carotone se acuerda de él, que tiene este disco de José Alfredo Jiménez, que canta Burri, Tonino Carotone, Ella, el jinete, Si nos dejan, para todo el año. Qué canciones, por José Alfredo Jiménez. Bueno, pues sigamos con nuestras efemérides, ahora que nos hemos acordado del rey, de José Alfredo Jiménez. Qué grande que era. Este día las musas lo bendijeron. Bueno, pues seguimos. Bueno, pues un nacimiento de alguien que acabó de una manera más triste, bueno, porque claro, como íbamos contando, así con eso acabó también con José Alfredo Jiménez, y lo disfrutó con Chabela Vargas y otros, que les gustaba mucho la parranda. En 1940 nace Paolo Borsellino, fue un juez que fue asesinado luego por la mafia, un juez antimafia, un 19 de enero, y un 19 de enero, pero de 1925, nació Rocco Chinnici, que fue un fiscal y también asesinado por la mafia. En 1943 seguimos, es que decimos que hoy las musas venían, pues sí, nace Janis Joplin, qué grande. Algún porrito se estarán fumando San Canuto y se acordarán de ella, si ponen ahí la música en la Autónoma. Pues bueno, pues y de ser libre significa no tener nada que perder. Esta canción, que canta de maravilla Janis Joplin, fue compuesta en 1969 por Kris Kristofferson, que después de que la cantara otra persona y luego Janis Joplin decidió cantarla él también. Bueno, falleció solo un par de semanas después que su amigo Jimi Hendrix, y ambos fallecieron con 27 años. Pues iban rápido, pues se fuerza la máquina, como diría el gran Cato Pérez. Pues cosas que ocurren a los músicos, a la gente que le toca las musas, y a veces les toca hacer sufrir y transmitirnos todas esas cosas que nos han transmitido. Bueno, vamos a seguir con las efemérides, porque estaríamos todo el día con ella y parte de la noche. Bueno, pues seguimos con nuestras efemérides. Y en 1946, también un 19 de enero, pues trae al mundo
las musas también a Dolly Parton, que fue cantante, actriz, fue compositora. Apareció en 1980, cuando ya era conocida cantante, por la que fue nominada al Globo de Oro. Hizo una película 9 to 5, que en España se conoció como Cómo eliminar a su jefe, que compartió créditos con Jane Fonda y Lily Tomlin. Y la canción de 9 a 5, pues parece ser que estuvo nominada, no sé si a Goya, al Oscar. Luego, su siguiente papel fue en The Best Little, Workshops in Texas, un musical, y hizo una nueva versión de su canción I Will Always Love You. I Will Always Love You. ¿No se acuerdan de ella? Sobre todo, si se acuerdan, pues por otra voz, que no es la suya, que ella también la cantaba, pero a cosas como son. Whitney Houston, a quien también se la llevaron las musas muy rápido. Pues esta canción es de Dolly Parton y cantó muchas más canciones, vendió un montón de discos Dolly Parton. Y bueno, pues ya ven que este es un día bendecido por las musas. Bueno, pues vamos un poco a seguir con nuestras efemérides, que si seguimos así. Y seguimos con Javier Cámara, un actor español que aparece primero en 7 vidas, fue Goya Revelación con Torrente, luego fue nominado con Hable con ella, con Torremolinos, La vida secreta de las palabras, Fuera de carta, y luego consiguió el Goya protagonista con Vivir es fácil, Los ojos cerrados, de David Trueba en el año 2013, y el de reparto con Truman. Luego consiguió otro reparto con Sentimental. En 2006 ocurre un hecho histórico, que es la devolución. Empiezan a devolverse los papeles de Salamanca al archivo del archivo de Simancas al Archivo Nacional de Cataluña. En 2020 pues tiene lugar la vandalización de la tumba de Víctor Jara. De Víctor Jara. En 1983 hay un fallecimiento, fallece un mono, Hannes Chimpancé. Fue el primer homínido que fue lanzado al espacio el 31 de enero de 1961. Cayó malamente, ahí parece ser que duró un poquito de más, cayó bastante lejos de donde fue lanzado, pero bueno, fue rescatado sano y salvo y bueno, murió bastante después, en 1983. Él había nacido en 1956. En 399 nace Pulqueria, que fue una emperatriz, que bueno, era hermana mayor de Teodosio II, fue regente, se murió Teodosio luego, entonces se casó con el senador Marciano, con el compromiso de respetar a su virginidad. Bueno, fue de nuevo nombrada santa. En 1544 nació Francisco II, que fue rey de Francia de 1559 a 1560. Poco le duró porque se murió. En 1737 nace Jean-Henri Bernardin Saint-Pierre, que fue un escritor que escribió Poli Virginia. Bueno, son dos personajes un poco que se enamoran y luego pues eso, y viven un poco, muestra un poco la vida que mostraba Rousseau de amor por las cosas tradicionales, más que rústicas, primitivas, así, esa cantidad de la naturaleza. En 1748 nace Joaquín de Mosquera y Figueroa. Fue un político, nace en Colombia, y fue diputado en Cádiz y presidente del Consejo de Regencia en 1812 y constituyó la tercera junta de regencia. Entonces asumió como presidente y parece ser que fue el que proclamó la Constitución de 1812 y fue quien la sancionó. En 1813 nace Ponciano Ponzano, que bueno, que si van a las Cortes, pues el escultor de Frontón y de los leones pues son suyos. Henry Bessemer nace en 1813, fue un ingeniero que obtuvo un método por el que se conseguía el acero más barato. Tiene un montón de patentes, como 129. En 1832 nace Salvador Giner Vidal, que fue un compositor, La entrada de la Murta, El adiós de Padilla Granada, también tiene obras religiosas, zarzuela, y hizo una composición en memoria de María Mercedes de Orleans, la de ¿dónde vas? Luego, José Perojo nace en 1850, que fue un filósofo político, fue introductor del neocantismo en España, bueno, tuvo relación con los hermanos Maeztu. En 1863 nace Werner Sombart, que fue un sociólogo y bueno, hizo del Modern Capitalismus, apareció en 6 volúmenes, bueno, que analiza un poco, puso de moda la palabra capitalismo, parece ser, y bueno, un libro bastante historia sistemática de la economía. Wilhelm Mehring nace en 1868, fue un escritor, escribió El Golem, que es una obra simbólica sobre un personaje legendario judío, un ser monstruoso que aparece por la noche en la ciudad de Praga. También escribió La noche de Valpurga.
En 1868 nace Georg Gomer, fue un escultor. Bueno, pues en Lübeck tiene la fachada del Teatro de Lübeck, un doríforo, que es el portador de la lanza, de una Atalanta, que bueno, fue una heroína griega, que bueno, que es un poco la leona que aparece, que si van a las Cibeles, pues uno de ellos, de los leones, es la Atalanta. En 1872 nace Saburo Bueno, que fue un ingeniero y fue famoso por su perro Hachiko, que cuando se murió él, pues su perro estuvo un montón de años yendo a la estación para buscar cómo llegaba, y bueno, pues se hizo una película que lo interpreta Richard Gere. El Hachiko lo interpretan tres perros diferentes. En 1879 nace Boris Savinkov, fue un escritor, fue político, fue terrorista, escribió Memorias de un terrorista, y que tradujo André Unin, que fue un miembro del POM, que desapareció en extrañas circunstancias. Bueno, fue uno de los dirigentes de la organización de combate del Partido Socialista Revolucionario, que le encantaba poner bombas y matar gente. Y bueno, pero luego cuando llegó la revolución, pues se convirtió en viceministro de la guerra del gobierno provisional, y cuando dieron el golpe a los bolcheviques, pues se puso en contra de ellos. Mucha historia, la Revolución Rusa tiene mucha historia muy interesante. En 1889 nace Sophie Auverharp, que fue una pintora, pues bueno, que pinta cuadros, círculos, y en los billetes de 50 francos suizos aparece. En 1897 nace Karoli Kereni, que fue un filólogo clásico, hizo la tesis sobre el Panteón Longino, investigaciones de historia literaria, estética clásica, la religión de la antigüedad, hizo otro libro sobre Prometeo, el mito griego, imagen arquetípica de la existencia humana, muy interesante, otro libro sobre los dioses griegos, y otro libro sobre los héroes griegos, que si hemos hablado antes de Atalanta, pues está en la editorial Atalanta, la heroína de la que hemos hablado, y aquí está, muy bien presentado, la editorial Atalanta, un libro magníficamente presentado, muy bien escrito, porque era un experto en este tema. Era húngaro él, pero bueno, se fue de Hungría cuando la Segunda Guerra Mundial y tal. En 1912 nace Leonid Kantorovich, que fue un economista, pues Nobel, en 1975, por su teoría sobre la asignación óptima de recursos escasos. Por si tienen poco, pues pueden leerlo. En 1915 nace Steno, que fue un cineasta italiano, que rodó películas sobre un personaje llamado Piedone. Bueno, pues un comisario de policía de Nápoles, que era el Bud Spencer, este que salía con Terence Hill en las películas de Trinidad, y luego hizo una serie de televisión también con el Bud Spencer, que había sido campeón de natación, había sido nadador el Bud Spencer. En 1920 nace peruano Javier Pérez de Cuellar, que durante una época fue secretario de la ONU. En 1922 nace Miguel Muñoz, jugador del Madrid, entrenador. Fue la primera persona que levantó la Copa Europa para ser, la primera persona que consiguió la Copa Europa como jugador y como entrenador. Y el entrenador que más títulos de liga ha ganado en España, con el Real Madrid, por supuesto, 21 temporadas. También entrenador de la selección española. En 1923 nace Markus Wolf, que fue un espía de la Stasi. Durante mucho tiempo no se veía su cara, se le conocido como el espía sin rostro de la Guerra Fría, y parece ser que era especialista en infiltrar agentes en la República Federal Alemana, y lo que hacían era seducir a secretarias solteras que trabajaban para el gobierno federal de Boris y así sacar información. Bueno, los llamaban los espías Romeo. En 1924 nace Nicolás Colasanto, que fue un actor que sale en Cheers, y parece ser que también sale en Colombo. Y también. En 1930 nace Tippi Hedren, que fue una actriz, y sobre todo pues se la conoce por la película Los pájaros, ahí se los quita así. Y bueno, es madre de la Melanie Griffith, que se casó con Bandera, pero pues y en 1932 nace Richard Lester, que fue un cineasta que dirigió a los Beatles. Dirigió a los Beatles en It Has Die Night, la película, y en Help. Y luego también parece ser que dirigió Superman 2 y 3. Luego en 1939 nace Phil Everly, pues que era hermano de Isaac Donald Everly. Y bueno, hicieron su disco debut con una canción que había rechazado otros cantantes. Entre ellos Elvis Presley. Y que tuvo un éxito terrible. Luego pues la cantaron esa canción, pues Simon y Garfunkel. Y hay una versión buenísima suya en All That Jazz, un musical de Bob Fosse, bastante autobiográfico. Y bueno, también tiene otra canción, All I Have to Do Is Dream, pues de los mismos, compuesta por los mismos que componen esta canción, que fueron Feliz y Bordus Bryan, dos matrimonios. Pues estos son los Everly Brothers. Ya saben que nació ya hace unos años, pues uno de ellos.